Bien, antes de empezar a un poco el relato de todo esto que nos ha llevado, vamos a hacer un poquito de historia. ¿No es necesario que me presente? ¿Todos me conocen? No. Alfredo Pérez, de Morón, hijo de españoles, alumno de escuelas públicas. Y una maestra que me tenía mal, porque hablando en buen romance me sacudía. Un día me llevaron unos vecinos y dicen, ¿no querés ir a ver a la directora? Adelina GL de Carulla, estamos hablando año 40. Entonces fuimos a verla y me preguntó qué estaba haciendo y le digo, estoy trabajando de albañil con mi papá, tenía 14 años, 15 años. No, estoy trabajando de albañil, picaba cascote. Y me dice, vos tenés que estudiar. Y me pegó un levante bárbaro, me escribió lo que tenía que hacer y yo fui a mi casa y le dije, mirá, la directora dice que yo debo estudiar, que soy capaz, que podría hacer. Bueno, pedí permiso en casa a ver si lo podía hacer porque todo el mundo estaba trabajando. Mis 4 hermanos también estaban todos trabajando. Así que tuve el privilegio de ser el único en la familia que tuvo la oportunidad de hacer más allá del 6º grado. Y entré a la escuela mecánica teniendo 15 años, 16 de febrero de 1950, y cumplí el 23 de febrero, cumplí los 16 años. Egresé en el año 53 y comenzó mi carrera dentro del arma, soy mecánico motorista. Hasta que un día, por una misión, me dice, Pérez, mañana a las 7 tiene que estar en el puerto de Buenos Aires con el chofer y el camión. Sí, tienen que cargar un barco que va a ir a la Antártida, que se bueno, 7 de la mañana en el puerto, y me dice el suboficial que me recibe, me dice, mire, lo único que queremos de usted es el camión y el chofer. Usted váyase a tomar mate al taller. Pero no conocía nada. Me dice, venga que yo lo llevo. Y ahí me encuentro un compañero de curso que ya había estado en la Antártida. Y le digo, mira, yo tengo que estar como un mes acá. No puedo estar mano sobre mano, no. ¿Qué puedo hacer? Me dice, bueno, trabaja con nosotros. Y me puse a trabajar. Y parece que a alguien le gustó. Yo era soldador eléctrico, autógeno, sabía carpintería, sabía pintar, en fin, había ya adquirido bastante cositas. Y un día, cuando termina la comisión, me dice, ¿no querés ir a la Antártida? Oh, sí, ¿cómo no? Esperaste que pido permiso en casa y vamos. Bueno, lo consulté con mi esposa, hacía 6 años que me había casado ya, así que había un poquito más de tolerancia. Entonces, quedamos que sí, que fui a la Antártida, hice mi primer año en el año 61. Y después volví otra vez al continente, aviación de ejército, remonte y veterinaria, anduve por unos destinos y hasta que un día me llega una llamada y me dice, Gallego, necesitaría que formes parte de mi equipo, que vamos a hacer una aventura que te va a gustar. Dice, vamos a tratar de alcanzar el Polo Sur. ¡Upa! Dice, yo no te digo que vas a ir al Polo, pero me gustaría tenerte en el equipo. Bueno, y pedí permiso donde estaba reclutando en ese momento y me dieron autorización y me fui al Comando Antártico otra vez y comenzamos a preparar lo que iba a ser la Operación 90 Polo Sur. 5 años se demoró en prepararla. Vamos a volver un poquito atrás. Año 1900 pasan por Buenos Aires buques que venían a hacer investigación a Buenos Aires. Entre ellos un sueco, Nordenhol, paró acá en Buenos Aires y realmente pidió demasiado. Había un Perito Moreno, llamado Perito Moreno, que él era el gran entusiasta de todas las cosas. Y le dice al presidente de la Nación, que era Roca en ese momento, que había que apoyarlos, que a nosotros nos interesaba eso. Lo apoyaron, pero fue demasiado lo que pidieron los suecos, y entonces el presidente de la Nación le dijo que tenían que incorporar un argentino a la expedición. En un principio parece que se negaron, pero cuando le dijeron que le iban a retirar todo lo que le habían dado, entró el alférez de navío Sobral, José María Sobral. Esa expedición iba a durar 2 años aproximadamente. Parten de acá de Buenos Aires, van a lo que es Cerro Nevado, la zona de Esperanza,
dejan distintas dotaciones y el Antártico sigue buscando para hacer otras investigaciones. Pero lo apretó el hielo, lo hundió y la gente alcanzaron a sacar todo lo que pudieron del barco, hicieron una casilla y ahí empezaron, como quien dice, a sobrevivir parte de la dotación. En Buenos Aires, cuando llega el verano y este hombre no aparece, preparan la corbeta Uruguay y van a buscarlo. Encuentran en Cerro Nevado gente y a los que habían dejado en esperanza sobrevivieron 2 años, 4 tipos comiendo foca, pingüino y cocinando con la grasa de los animales. Una supervivencia se mandaron tremenda. Y se fueron caminando cuando se congeló el mar para juntarse con la gente de Cerro Nevado. ¿Qué aspecto tendrían ellos que cuando los vieron venir cerraron todo y los miraban porque se pensaba que era un yeti? La mugre que tenían, el de salir, 2 años, estaba ahí sin ropa, sin nada. Una mugre, dice, que tenían encima, pero espantosa. Cuando la corbeta Uruguay llega a Cerro Nevado, se entera de lo que había pasado y entran a buscarlo, y ahí por la Isla Elefante encuentran a toda la dotación del barco. Regresan para Buenos Aires, no les fue muy bien en el cruce del Drey y llegaron con el barco bastante averiado. En Buenos Aires tuvieron un recibimiento apoteótico, la dotación. 1902. Así que nosotros tuvimos el primer hombre que invernó en la Antártida 2 años, a José María Sobral. En 1903 aparece un irlandés llamado Bruce, que estaba en las Islas Orcadas montando una estación meteorológica, pero él se dio cuenta que no la podía atender por las distancias que había desde Inglaterra hasta acá. Era muy difícil a ellos en esa época poder mantener la estación meteorológica. Entonces le venden al gobierno argentino todo el instrumental en 5.000 pesos. Y comienza el 22 de febrero del año, 1904. 1904 comienza la tarea antártica nuestra. El 22 de febrero, por eso es el Día de la Antártida, porque es la primera vez que se iza el pabellón en la Antártida. Todos los años fueron abasteciéndose con personal extranjero. En el año 36, por primera vez, toda la dotación ha sido argentina. Pero fíjese la cantidad de que años, 32 años, pasaron hasta que ellos pudieron lograr educar o perfeccionar gente para este tipo de trabajo. Siempre fueron polacos, alemanes, rusos. Está en el libro 4 años de las Orcadas del Sur, todas las dotaciones que pasaron hasta el año 1936, en que fueron totalmente, a partir de ahí fueron siempre dotaciones argentinas. Miren ustedes, en el merengue que Argentina se mete, porque no teníamos personal científico, nada. En el año 1900, acá algún abogado, algo egresado de Chuquisaca o algo por el estilo, pero en esa época no había preparado personal científico. La verdad que nos metimos en una tarea bastante complicada para un país que no tenía gente preparada. Acá todos atados con alambre, pero los muchachos le fueron dando. Y Marina siempre estuvo de alguna manera manteniendo todo lo que era costa, balizas y todo eso. En el año 1949, el presidente de la Nación hace una visita a Bolivia y ahí había un teniente coronel llamado Hernán Pujato que le presenta al presidente de la Nación un escrito donde tenía una planificación donde el ejército tenía que hacerse presente en la Antártida. El presidente de la Nación le dijo que cuando regresara a Buenos Aires que lo fuera a ver y que eso lo iban a hablar. Cuando terminó su comisión en Bolivia, el general Pujato le lleva el plan de trabajo que él había elaborado para que el ejército empezara a trabajar en la Antártida. 1950 fue aprobado el plan de él, y en el 1951 la creación de Base San Martín. En el 52-53
Esperanza, ya estaba contemplado hacer una población civil ahí en Esperanza. La compra del rompehielos y hacer una base en el fondo de la bahía del Güell para poder llegar al Polo Sur. Si los argentinos somos soberanos de la Quiaca al Polo, había que demostrar que éramos capaces de poder llegar al Polo Sur. Pero no era tarea tan sencilla porque nosotros fuimos el tercer país en el mundo que llegamos al Polo Sur por tierra. Costó mucho sacrificio, muchos años y mucho dinero poder preparar hombres, porque no había experiencia. Nosotros también nos tuvimos que hacer. Sí. La primera base argentina fue en el 51, entonces. 51. ¿Había otros países con base ya? A ver, Inglaterra ya estaba. Y después estábamos nosotros. Con la fundación de Belgrano pasamos a ser la dotación más austral del mundo, sin contar la base Polo, porque en el año geofísico, el año internacional, en el 57, Estados Unidos, con los Piper que tenía, fundaron la base Polo, tirando los tractores en marcha y todas esas cositas que ellos hacen así descuidadamente. Metieron en el Polo tractores en marcha, los tiraron, después se tiraron los paracaidistas y empezaron a hacer la base. Para esa época, Inglaterra tenía también, se había quedado con la sangre en el ojo, porque la conquista del Polo no la hizo Inglaterra, la hizo Noruega, con Roald Amundsen, con perros. Salió con 65 perros y llegó con 14. Comieron perros y le dieron de comer perros a los perros. Por acá pasó Shackleton también. Sí, la expedición de Shackleton. Claro. Sí. También se quedaron varados. Si no, me dijeron que sea si no tenemos para hablar una semana. Entonces, Shackleton, ahí ellos, una forma caballeresca, decía que el perro el hombre tenía que ser el que hiciera las cosas. Lo hicieron con jacas severianas, inclusive trajeron un tractor, pero les fracasó. Terminaron ellos tirando del trineo y llegaron un mes después que había llegado Roald Amundsen. Cuando vieron la carpa negra de los noruegos, el tipo se le vino la moral abajo. En el camino quedaron a 16 kilómetros de un abastecimiento y murieron los 4. Así que no pudieron terminar su expedición. Hasta el año 57 no aparece nadie en el ambiente antártico. En el año geofísico internacional, recién ahí Inglaterra hace lo que se llama la transpolar. Porque también esa expedición Shackleton la quiso hacer con el Endurance, pero lo agarró el hielo ahí en la bahía y se lo apretó y bueno, también hay toda una historia de eso. Ellos entrando para el fondo de la bahía del Güell, ¿qué les pasó? El hielo los apretó y tiene rotación horaria esa bahía. Así que ellos hicieron todo un recorrido de más de 1000 kilómetros agarrados al hielo, ahí el hielo los había apretado y los llevó y los sacó afuera. También es extraordinaria, ¿no?, leer lo de Shackleton y pensar que Scott le tenía mucho celo porque era un tipo con unas agallas tremendas y se había agarrado el escorbuto. Y él no quería volver a Inglaterra, pero lo obligó Scott a volver, y él después vuelve otra vez con el Endurance para hacer la transpolar que Shackleton no pudo hacer. Lo sintetizo así porque si no los voy a aburrir. Año 51, entonces dijimos, se hace Belgrano, Esperanza, y comienza el general Pujato tratar de alcanzar el Polo Sur. Con muy mala suerte, yendo camino al sur, él quiere aterrizar y había un poco de blanqueo y se comió el suelo y le metió las ruedas, se las metió en los planos. El otro avión que iban con ellos, aprovechando que ya tenía un punto de referencia, pudo aterrizar y volvieron otra vez a la base. Cuando el general Pujato vuelve a Buenos Aires, se encuentra que en el relevo el que lo relevaba era Leal y le dice a él: lo que yo no pude terminar, usted lo tiene que terminar. Así que se lo tomó bien a pecho
cuando fue director del Comando Antártico y eso, comenzó primero de todo por convencer a las autoridades argentinas que eso había que hacerlo. Hasta que lo autorizaron y necesitaba dinero para la compra. Así que toda su tarea como jefe de la expedición fue conseguir permisos, conseguir dinero, comprar, instruir, para ir preparando. Eso llevó 5 años. En el año 1964 tomamos el rompehielos General San Martín y llegamos el 6 de enero del 65 a Base Belgrano. Se hizo la descarga, el buque partió para Buenos Aires y nosotros comenzamos a hacer un relevamiento del camino que teníamos que hacer. Argentina había llegado a 120 kilómetros desde la base Belgrano al interior. En el año 61, el capitán José María Toribio Vaca nos dijo: miren, yo quiero llegar a un lugar donde nadie había llegado hasta el momento, argentinos. Entonces hicimos ese recorrido por los Molques, que era una cadena montañosa, vimos la Gran Grieta que tenía 5 kilómetros de ancho y entramos en un lugar que se llama la Pampa de Fisner. Es lo mismo que si ustedes hubieran estirado una gran sábana, así. No había nada que sobresaliera ni 10 centímetros. Una cosa plana, chico, se pierde si no tiene con qué navegar ahí. Entonces comenzamos e hicimos unos 25 o 30 kilómetros y estábamos con unos vehículos que se llamaban Whistle. Eran un descarte de la Segunda Guerra Mundial, los habían usado en el desierto del Sahara y los habían adaptado como eran a oruga y los estaban empleando los norteamericanos, los estaban empleando ahí en la Antártida. Y parece que nos regalaron 2 o 3 de eso y nosotros lo usábamos. Motor de Studebaker, motor chico, 6 cilindros, una belleza como andaba, pero de potencia limitada. Cuando nosotros llegamos ahí a ese lugar, mire, parece que lo estoy viviendo. Sentí una emoción porque éramos los primeros en poner la planta del pie en ese lugar. Me sentí como si hubiera llegado a la luna. Porque él, cuando paramos, dijo: somos los primeros argentinos que estamos poniendo el pie en la Pampa de Fisner. Después fueron avanzando otras dotaciones, nosotros llegamos ahí, ellos llegaron 100 kilómetros más adelante. Después, cuando nosotros llegamos en el 65, instalamos a 495 kilómetros, se instaló la base Sobral, que iba a ser un punto de avanzada y de apoyo a la expedición. Bueno, en el invierno se llegó hasta donde se comienza a subir a la meseta. Así que cuando vino el verano, ya estábamos todos ya con todos los vehículos repasados y vistos, y yo pertenecía, junto con el teniente Acosta y el sargento primero Brito, también mecánico, a la dotación que iba a ir a Sobral como apoyo. El hombre que estaba era un sargento primero llamado Carlos Guido Bulacio, santiagueño, también mecánico, pero él tiene un accidente en el camino. No se dio cuenta y la correa de ventilador le llevó la mano y se la dejó en carne viva. Cuando llegamos a Sobral, el jefe de la expedición, el coronel Leal, le dijo, dice: no podés seguir con nosotros así, en estas condiciones, dice. A ver si tenemos un accidente más serio. Así que lo lamento mucho, pero te vas a quedar acá en la base. Y paso a reemplazarlo a mi compañerito Carlos Guido Bulacio, mecánico por mecánico. Y ahí mi entrada en la expedición. Habíamos salido de Belgrano, pero yo me iba a quedar ahí en Sobral. Comenzamos a subir, a trepar a la Antártida. El polo está a 3.000 metros de altura, no está a nivel de mar, está a 3.000 metros de altura. La primera plataforma a los 1.000 metros, una belleza. Cuando llegamos a los 2.000 metros de altura nos encontramos con una sorpresa.
nosotros no teníamos experiencia en altura. ¿Qué pasó? En vez de nieve había hielo. Los trineos que nosotros teníamos eran de tiento, cuero, atados con alambre, una cosa bien casera, muy bien hecho, en la nieve, una pinturita. Pero el primer día nomás que subimos a los 2000 metros y empezamos a caminar arriba del hielo, prácticamente nos quedamos sin trineo. No teníamos dónde llevar la nafta. Esos vehículos gastaban casi 3 litros de nafta por kilómetro. Así que se puede imaginar, el 95% de lo que nosotros estábamos acarreando era nafta. Porque el material que llevábamos científico y de comer, con un cajón de comida, comía 2 hombres un mes. Así que no era tanto eso. Pero la nafta era, casi toda la carga era toda nafta. Porque había otras intenciones que después no se pudieron llevar a cabo. Menos mal, en esa época, estamos hablando del año 65, si hubiéramos llevado un equipo, un grupo electrógeno, soldadura eléctrica, lo hubiéramos solucionado, pero eso no había. Teníamos un autógeno, nos habíamos llevado un tubo de acetileno y uno de oxígeno, y nos pusimos a soldar un poco la zapata y recuperamos 5 trineos. Se recuperaron de los 20 y pico que llevábamos, 5 trineos. Pero se hacían pedazos, no quedaba nada. Y había que llenar la nafta. A partir de ahí comenzó un poco a variar la estrategia. En vez de andar acarreando la nafta porque había otras intenciones, hacíamos la capacidad del tanque de combustible tenía 200 litros. Cuando estábamos ya por quedarnos sin nafta, llenábamos los tanques y dejábamos nafta para la vuelta. Era cuestión de no errarle después en la vuelta. Así hicimos todo el camino. Cuando estábamos llegando ya cerca del polo a 150 kilómetros, nos encontramos, era lo que recién le quería explicar. Suponiendo que este es el polo, nos encontramos que estaba rodeado el polo. Eran todos astrugues que tenían como 1,50 metros. ¿Y ahora cómo pasamos acá? ¿Todo qué, señor? ¿Todo qué palabra? Sastrugui. Eran como estalactitas, pero al revés. Estalagmitas. Bueno, entonces empezamos. Vehículo insignia adelante y hacha, pico, y entramos a romper para poder pasar. Más o menos hicimos 35, 40 kilómetros así. Le explico. Para nosotros no había día de trabajo, había jornadas. La jornada arrancaba en el momento que el coronel Leal nos despertaba, desayunábamos, salíamos de la carpa a calentar los vehículos. Por lo general, si no había mucho problema, para poner los 6 vehículos en marcha nos llevaba 4 o 5 horas de trabajo. Y después andamos 32 horas consecutivas. Y cuando nos tocó los pedazos de hielo ese, estuvimos 38 horas consecutivas manejando. Sin comer, sin poner ni descansar, nada. Y mi compañero no sabía manejar, así que a mí me tocaba, él sabía cebar mate, era el radio. Sí. Ahí estamos hablando de qué temperatura normal. Hemos llegado a tener un día de 60 grados bajo cero, pero lo normal era entre 45 y 50 grados bajo cero. Y era el día, sí, las 24 horas luz. Esos días podían, de día 40, 45 grados bajo cero, podían tomar sol, llevaban whisky porque hielo había. Te hago una pregunta, Pérez. Usted me contó la otra vez que hasta un punto llegaron con perros y después tuvieron... Sí. Nos acompañaron hasta el kilómetro 400, hasta el kilómetro 600. Ahí había unos montes, los Teron, y les dieron a ellos la misión de ir a la parte montañosa, sacar muestras, porque ya prácticamente la parte más difícil ya la habíamos hecho. Así que el jefe de la expedición calculó que no íbamos a tener problemas y le íbamos a dar derecho hasta el polo, porque son 1500 kilómetros desde la base hasta el polo, 1500 kilómetros. Nosotros salimos con 6. El primer vehículo que se descompone es el mío.
Me entro a quedar, no quiere andar, no quiere andar, no quiere andar. Y estábamos subiendo a los 2000 metros aproximadamente. Me llaman por radio y me dicen, ¿qué te pasa, Gallego? Le digo, este HP no quiere andar. Bueno, te esperamos. Cuando llegué, vinieron todos ahí y dicen, ¿qué te pasa? Y no quiere andar. Entra a ratear y ratea y ratea, ya le había cambiado el carburador, ya le había cambiado el distribuidor, porque nosotros no andábamos así, teníamos un carburador reprobado, envueltito ahí, así que 4 tornillos, puse el nuevo, llené la cuba, le di marcha y quedó regulando. Dije, uy, un pedacito de hielo se debe haber metido ahí y estaría jodiendo el chicler y no me dejaba que regulara bien. Pero el ratito empezó a fallar otra vez, Y viene el jefe y dice, ¿qué le pasa? Y, no quiere andar. Bueno, vamos a ver lo que hacemos, dice. Uno tiene, le duelen hasta el alma esas cosas, ¿no? El amor propio que uno tiene de lo que hace. Y entonces le consulta a Seppi, Ricardo Bautista Seppi era el jefe de los mecánicos. Dice, bueno, Seppi, ¿qué vamos a hacer? Y dice, mi coronel dice, vamos a dejarlo acá, vamos a abandonarlo y después vemos, le sacamos las orugas y lo llevamos a la rastra. Valen $250.000 cada uno esos, ¿eh? No es cuestión de dejarlo por ahí eso. Así que había que recuperarlos. Entonces, bueno, fui a parar a otro vehículo y así fuimos dejando 3 vehículos por el camino. Llegó el Salta, el Córdoba, que era el vehículo meteorológico, y el Venado Tuerto, que tenía instalado un gravímetro. Vuelvo otra vez a ese día. Yo estaba con mi carburador parado así en el pontón, me estoy viendo, porque se me quemaron los libros, y en esa época no había computadora y eso nada, todas las cuentas fueron hechas a lápiz, no había ese aparatito, el GPS, nada de eso, bien criollo el asunto, fue a lápiz y papel. No sabía qué hacer, digo, pero ¿qué te pasa? Y uno repasaba lo que le estaba pasando, y en eso el Manco Alfonso, ¿alguien oyó hablar del Manco Alfonso? No. El Manco Alfonso era un cabo que había sido soldado y después fue cabo, fue sargento, qué sé yo. Es el único hombre de nuestro país que hizo 20 invernadas, todas de a 2 años. Lo que sabía ese tipo de Antártida, y perrero también, él era conductor de perros también. Lo que sabía ese muchacho, por eso lo llevó el general, lo llevó como vaquiano, porque si, no sé, pero las cosas que el tipo sabía y cómo se manejaba en la Antártida, era un tigre. En eso pasa por delante del coche y le digo, che, Manco, ¿qué temperatura? Porque él estaba con el Córdoba, él iba en el Córdoba en el vehículo meteorológico. Le digo, ¿qué temperatura está haciendo? 60, me dice así, jodiendo el tipo, 60 grados bajo cero así. Y ya habíamos empezado a instalar la carpa y todo, así que nos metimos en la carpa, y al otro día, después que descansamos, empezamos, bueno, yo me tuve que ir a otro vehículo porque ya ese quedó ahí, cerrado, acondicionado, y quedó ahí. Y seguimos con otro, después fuimos dejando por el camino otros vehículos, hasta que llegamos a esto que ustedes le estaba comentando, para poder atravesarlo eso y poder salir otra vez a un campo normal de nieve. Bueno, en un momento dice, el topógrafo era Oscar Moreno, y siempre el morocho cordobés le decía, le voy a cortar el polo por el medio. Ninguna de las dotaciones que llegaron al polo de aviación llegaron directo. Todo el mundo tuvo que encontrar el polo por el sistema del cuadrado, achicando cuadrado para poder llegar al polo. El negro salió en la mitad de la pista de aterrizaje. En 14 millones de kilómetros cuadrados, un tipo que le salga así es porque es bueno. Una belleza el tipo. Cuando estábamos llegando, faltaba, dice, mi coronel, faltan 21 kilómetros para llegar al polo. Bueno, a cambiarse.
Los pusimos, pues teníamos una mugre, hacía 45 días que estábamos en patrulla, una mugre impresionante, nadie se lavaba, nada. Ponía las pinchitas así, caminaban solas. Entonces nos pusimos una cosa de nylon que nos habían dado nueva. Y bueno, salimos y al poquito tiempo empezó a caer como una niebla y parecíamos que estamos dentro de una campana esmerilada. Y dije, ¿ahora? Entonces Moreno le dice, mi capitán, nosotros nos vamos a quedar acá. Yo lo voy a dirigir por radio y lo voy a ir guiando. Usted haga tal rumbo, si yo veo que se desvía, le voy a decir más a la izquierda, más a la derecha. Cuando lo pierda de vista, le aviso y usted se para. Entonces nosotros avanzábamos hasta ahí. Cuando llegábamos ahí, él volvía a salir otra vez y Moreno lo seguía controlando. Hasta que de repente se abrió otra vez el cielo, un día espectacular. Al poquito tiempo vemos una cosa, ¡uy! Allá está la base, una cosa negra. Dijimos, ¡uy! ¿Ahí quién va a poner algo? Ya estábamos contentos de la base. No, era un banderín, una caña que tenía un pedazo de trapo negro y parecía un edificio que estábamos viendo. Parecía un edificio que estábamos viendo. Pues todos nos encharamos eso cuando de repente, ¡uy! Una banderola. Y Moreno dice, no nos hagamos ilusiones, sigamos como venimos. Y seguimos, pasamos una loma y ahí estaba la base. ¡Oh, qué alegría! A todo esto habían pasado 45 días. ¿Tuvieron comunicación en algún momento con la base? Siempre. Mi compañerito de base, Domingo Zacarías, formoseño de Las Lomitas, él era el radio de la expedición. Tiraba un bipolo plegado. No con la base propia, con la base norteamericana. No, nunca. ¿Le cayeron de sorpresa? Le caímos de sorpresa, porque estábamos pasando la pista de aterrizaje y sale de una cosa color caqui grandote que no sé qué instrumento tendrían ahí, sale el tipo afuera corriendo y nos mira. Pero ellos hacía una semana o 2 semanas que estaban ahí. Ya era la dotación que habían relevado. Los otros sí nos estaban esperando, pero estos no nos esperaban a nosotros. Así que fue toda una sorpresa. Nosotros teníamos casi las 10 de la mañana, hora argentina, pero ellos se guiaban por la hora de Nueva Zelanda, era la 1 de la mañana, estaban todos apolillando. Así que bueno, después al otro día nos encontramos con la dotación y nos dieron permiso para usar la eléctrica. Y llegamos con 4 o 5 trineos, pero también atados con alambre, soldados con la autógena, como pudimos, y hacíamos ese sistema, cargábamos y dejábamos para la vuelta, cargábamos y dejábamos para la vuelta. Porque creo que estaba en los planes de los jefes, esto lo doy así como dato, que ellos del polo, si llegábamos en tiempo y forma, iban a ser el polo inaccesible que estaba a 300 kilómetros. El polo inaccesible es el punto más distante de todas las costas. Ahí se registraron 89 grados bajo cero en esa base. Mirny se llama. ¿De quién es? De Rusia. Rusia. Ahí están los rusos. ¿Ellos cómo llegan los rusos? ¿Por tierra también? Por tierra, sí. Tienen unos vehículos grandísimos, para movilizarse muy. Bueno, llegamos allí, instalamos el mástil, se hizo la bandera, se cantó el himno. Estuvimos 5 días para reparar todos los trineos, todos los que se nos había estropeado en el camino de la vuelta, para el camino de la vuelta. Nos quedaban 15 días para llegar dentro del año. El 15 de diciembre salimos nosotros de base a Amundsen Scott y bueno, bajar de los 3.000 metros era un... La verdad que nosotros hacíamos 50 kilómetros por día, más de eso no podíamos hacer. Y llegamos a hacer un día 250 300 kilómetros. ¿Saben que cuando pasamos que nos íbamos a encontrar a las estalactitas y esas? No estaban más. No había ni una.
Y habían pasado 15 días, nada más que nosotros las pasamos y después en el camino de la vuelta habrían pasado 15 días. No había una estalactita, nada. Y eso lo supe recién el año pasado, que vi una película por televisión de un tipo que se fue en auto al Polo Sur. Prepararon un coche y le pusieron unas ruedas inflables y se fue al polo en 39 horas. Salió de Patriot hasta el polo, más o menos 1400 kilómetros, en 39 horas lo hizo. Nosotros le pusimos 45 días. Muy bien. Ahora fueron gente que... Paro acá, pero si no... Hay para hablar muchísimo. Hay caídas en grieta que hemos corrido bastante peligro, pero bueno, por eso decía, nosotros llegamos el 31 de diciembre a las 11:45, faltaban 15 minutos para entrar en el año 66. Qué bárbaro. Perdió la apuesta, la perdió el médico de la base que decía que nosotros íbamos a Que llegar más después del tarde. 31. Así que debe haber perdido algunas cajas de cigarrillo o alguna botella de whisky. Algo perdió. Algo perdió. Bueno, eso fue, así cortado brevemente, Pero la tarea. de años. Sí, De años resumido en media Sí, hora. ¿Cuántos eran en total? en total éramos 10 personas, ¿no? 10 Ah, personas. muy poco, muy poco. 10 personas, No, una dotación todas las chiquita. dotaciones por lo general 8, 4, No 6. más que eso. No más que eso. No es normal. Yo diría que no, No es normal. Ya. no es tan normal, pero le explico. La vestimenta que nosotros teníamos no era la actual. Lógico, Todavía existe. teníamos los viejos pullovers de cabra de Angora, el anorak que pesaba como 5 kilos, doble, con Algún un aislante o abrigo algo interior. tendría, claro. Después teníamos la Interior. camiseta ballenera, la camiseta de frisa, ¿Eh? la camisa, No, eso me el dice pullover, el anorak. Lo hice yo. En fin, éramos unos robots. No cuentes, Sí, tío. Al último trineo, agarrarse del último trineo. Pero bien, ya teníamos, Base Belgrano no está sobre la superficie, Base Belgrano está a 10 metros de profundidad. El baño está a 30 grados bajo cero todo el año. Así que ya teníamos bastante entrenamiento con eso. Pero bueno, la comida tenía 5.000 calorías. Nosotros nos daban un cajoncito que venía papas, cebolla, todo eso Hidratado. deshidratado, esa sería la Ya lo palabra. hidrataban con agua. Así que ni bien entrábamos a la carpa, teníamos un cajoncito, estaban las ollas y el calentadorcito ese con el tipo Primus, así a querosén y calentado por alcohol, ¿eh? Nada de ahora la garrafita esa descartable, nada. Calentador, alcohol y después a querosén. Pero usábamos el JP1, que andaba, porque con el querosén colorado ese se te tapaba, te volvía loco. Uno de los vehículos quedó, ¿no? Nosotros volvimos con los 6. ¿A qué dólar eran esos 250.000? En ese 60 y pico, no sé cuánto estaba, ¿entendés? Claro, Escualadea. fortuna. ¿Cómo lo llamó? El whistle era, quiere decir comadreja en inglés. 65, Eran ¿quién unos era? vehículos que se habían ¿Tanía? usado en el desierto del Sahara, era a oruga y tenía un motorcito de 6 cilindros en línea, tenía unos pistoncitos así chiquititos, pero una belleza como andaba así. El Snowcat es el gato de las nieves ese. Claro. Eso fue posterior, eso aparecieron acá en el año 64. Los trajeron de Estados Unidos, los fueron a comprar allá. Cepic fue casualmente a comprarlos a Estados Unidos en el año 64. Estuvieron viendo, eran colectivos eso. ¿Y eran similares a los Wizards? No, nada que ver. El Whistle tenía 2 orugas y se manejaba tipo tanque. Este tenía comando hidráulico y 4 pontones individuales. Pesaban 2.500 kilos. Por eso, cada vez que había que pasar zona de grieta, había que mirar bien porque rompían todos los balcones. Aparte, Ustedes eran la tercera
tercera expedición que llegó al Polo Sur? La primera de Roald Amundsen, la segunda de Scott y la tercera de Leal. Pero cuando ustedes llegaron al Polo Sur, me dice que había una base. Hay una Sí, base. pero por aire vinieron ellos. Ellos no hicieron tierra. Los norteamericanos tiraron vehículos. En ese mismo año, en el año 61, la Fuerza Aérea Naval llegó con 2 aviones, Quijada se llama, hoy no sé con quién fue que estábamos charlando, Hermes Quijada, con su equipo llegaron con 2 aviones DC-3 con motores DC-4, ellos llegaron y aterrizaron en Polo. Fueron los primeros argentinos que llegaron al Polo Sur. En el año 65, cuando nosotros estábamos yendo, el comandante Olesa, con el TA-05, también un DC-3, pero con motor de DC-3, el tipo llega al Polo Sur y después de ahí va a McMurdo, que es una base norteamericana que tiene 5.000 hombres, así como el descuido. 3 pistas de aterrizaje, hasta comisaría tiene. Tienen 5.000 hombres ahí y lo abastecen a través de la flota naval. No sé. Y ellos son los que de ahí, de McMurdo, parten los Hércules a Apolo. Un despliegue todos los días, 1 o 2 Hércules que llegaban a la base Polo todos los días. Así que en este momento queda Leal con 95 años, Seppi con 93, Julio César Ortiz con 92, Moreno con 92, no, perdón, 82, Moreno él cumple el 7 de diciembre, así que cumplió este último 7 de diciembre 80 años, y yo soy el más chico de la expedición. También, yo cumplo el 23 de febrero, cumplí 80 años. Y después, nada más.